En nuestra edición de hoy, Gerardo Martínez, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. El diálogo económico y social como política de Estado es una llave maestra para resolver nuestros problemas. La UOCRA distinguió a los legisladores porteños autores de la ley que instituyó el 22 de abril como el Día del Trabajador de la Construcción en la ciudad de Buenos Aires. Gerardo Martínez fue reelecto en el grupo trabajador de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La construcción cedió 2,2% mensual en abril, pero creció más de 70% en el primer cuatrimestre. El secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo Económico y Social, Gerardo Martínez, destacó el trabajo tripartito institucionalizado de los trabajadores, el gobierno y los empresarios. La CGT recibió a representantes de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras de España. El representante de los trabajadores argentinos en la 109ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Gerardo Martínez, llamó a reforzar el diálogo económico y social como política de Estado para resolver los problemas estructurales del país. Lo hizo durante su exposición virtual en la sesión plenaria de la Asamblea Anual de la OIT, en su rol de delegado de los trabajadores argentinos y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, sostuvo que la nueva realidad mundial provoca un impacto económico y serios daños estructurales y aseguró que hoy la Argentina necesita de este nuevo pacto social que tenga como centro a las personas y como objetivo a la justicia social para nuestro pueblo. Señor presidente, delegados, compañeras y compañeros. La pandemia incrementó a escala mundial las desigualdades que el movimiento sindical viene manifestando desde hace décadas. La OIT debe repotenciar su rol histórico para liderar una gobernanza mundial ante los daños estructurales provocados por esta crisis. En el 2008, el multilateralismo reaccionó al unísono, reactivando el funcionamiento del G20 y promoviendo recursos públicos para el salvataje del sistema económico financiero mundial. Esta pandemia deja en evidencia que el G20, el G7 y el G2 no han actuado a la altura que requieren las circunstancias. Como dice el Papa Francisco, la vacuna contra el COVID debe ser considerada un bien común universal. Tenemos que sentarnos a discutir un nuevo contrato social que garantice el desarrollo económico con justicia social, donde nadie quede atrás. La situación económica, política y social de nuestra región antes de la pandemia ya era muy compleja. La desigualdad que la caracteriza, con mayor informalidad, precariedad laboral, desempleo, pobreza y fragilidad de los sistemas de protección social, se profundizaron con esta pandemia. Se incrementaron las violaciones a la libertad sindical, las persecuciones, la violencia, los asesinatos, así como el debilitamiento de la negociación colectiva. Rechazamos enérgicamente la acción represiva de los estados en contra de las expresiones populares. Solo el diálogo tripartito garantiza la paz social en nuestro hemisferio. En 2018, en Argentina, quienes gobernaban desde un populismo de derecha contrajeron un empréstito de 46.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional, profundizando la caída económica productiva con más pobreza y desempleo. En el 2019, el veredicto de las urnas abrió la oportunidad de un gobierno nacional y popular. Argentina siempre que fue deudor pagó. Eso no se discute, pero no exime de responsabilidad a quienes la contrajeron. Es necesario que el mundo entienda que debemos tener una nueva arquitectura financiera a nivel global que permita auxiliar a los países en vía de desarrollo. Esta nueva realidad genera un impacto económico con serios daños estructurales. Debemos promover una iniciativa al estilo Plan Marshall, que permita la recuperación de los países seriamente endeudados. Nos preocupa la inflación, que es el impuesto a la pobreza. Como trabajadores estamos contribuyendo con responsabilidad a generar las condiciones de estabilidad que el país necesita. Aliviar esta situación es una responsabilidad de todos los actores,
para una gobernanza inclusiva con desarrollo. La creación del Consejo Económico Social es una iniciativa esperada y aplaudida por la sociedad en su conjunto. El diálogo económico-social como política de Estado es una llave maestra para resolver nuestros problemas. La concertación política nos da la perspectiva de desarrollo y crecimiento con justicia social y cultura del trabajo. Es necesario trabajar en conjunto para la construcción de un modelo distinto al que conocemos. Hoy la Argentina necesita de este nuevo pacto social que tenga como centro a las personas y como objetivo a la justicia social para nuestro pueblo. Muchas gracias. En un acto encabezado por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la sede central del gremio, se distinguió a los legisladores porteños Esteban Garrido, Matías López y Santiago Roberto, autores de la ley que instituyó el 22 de abril como el Día del Trabajador de la Construcción en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Los fundamentos de esta ley tienen por objeto formalizar el reconocimiento a los trabajadores constructores en todas sus especialidades, habida cuenta de la importancia que tiene la industria de la construcción y sus trabajadores en el desarrollo productivo de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros reivindicamos el 22 de abril en la historia de nuestra organización como el Día del Trabajador Constructor. Y la verdad que nos sentimos honrados con la presencia de ustedes, porque ustedes tres como legisladores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre el sentido institucional que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y esa soberanía parlamentaria que hace que pueda haber un debate abierto y a veces transversal que permita, digamos, tener, como en este caso, la oportunidad de haber sacado una ley que reconoce que el 22 de abril es el día en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires del Día del Trabajador Constructor. Yo entré a los 18 años a trabajar a una organización sindical que siempre miramos fue nuestro ejemplo, cómo trabajaban ustedes, los compañeros de la UOCRA, más que nada, no solo por el rol como asociación gremial de cuidar los intereses laborales de sus trabajadores, sino por esa mirada integral, que tiene que ver con el cuidado de la salud y también cómo se forman los compañeros, cómo se capacitan, cómo se le da una importancia muy especial a la educación. Es un placer compartir este ratito con todos ustedes. Hacía mucho que no teníamos una actividad presencial muy cuidada, como corresponde. Todo indica, gracias al trabajo de Alberto, de Cristina, que en un par de meses vamos a poder retornar a cierta normalidad, que este esfuerzo que hemos hecho todos, pero principalmente los trabajadores y los trabajadores de la construcción, va a llegar a su fin, que vamos a tener sus frutos y vamos a poder en conjunto volver a la senda de reconstruir el país bajo el trabajo, el desarrollo nacional y donde la construcción, como bien lo explicaba Gerardo, tiene un rol preponderante. Así que en ese sentido agradecerles nuevamente, es un placer, me siento en casa porque la verdad que me siento un trabajador más que nunca hoy en el rol que estoy ocupando, así que muchas gracias por compartir esto. De la visibilidad del trabajo que hace cada uno de ustedes en silencio y cada uno de los trabajadores en cada construcción de la ciudad. La ciudad, además de ser una provincia, es la capital de la nación por la que ingresan muchos compatriotas de otros distritos y mucha gente del interior. Y a partir de ahora que tenemos este día, tiene que ver en cada gran construcción el esfuerzo de cada uno de ustedes. Creo que tenemos un desafío cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos de que cada 22 de abril sea un día de encuentro y un día de festejo. Para eso siempre podrán con nosotros desde el lugar que nos ocupe, sea la legislatura, el gobierno de la ciudad o las organizaciones de base, lo que ya tenemos garantizado es un piso a partir del cual vamos a celebrar, que es esta ley. Digamos, y a partir de aquí es para adelante. Mi mensaje de agradecimiento, primero por cómo le han puesto el cuerpo a su oficio, a su profesión y sobre todo también a este momento de la Argentina y de la ciudad, donde podremos tener discusiones, pero
siempre han sido con lealtad y buscando lo mejor para todos, así que desde ese lugar me rol de legislador les agradezco. Vuelvo a agradecerles, le agradezco a Gerardo, Marta y a Manuel, que me está también Greco, y a cada uno de ustedes por permitirnos este lindo homenaje, pero en verdad el homenaje es para ustedes, porque la ley es de ustedes, la ley existe porque existen ustedes, si no sería una letra fría y muerta, así que muchas gracias a todos ustedes. Lo que han construido desde esta mirada gremial moderna, desarrollada, inclusiva, con miradas de las mujeres de nuestro tiempo, dialoguista, pero también sabiendo marcar las diferencias y cuáles son las cosas que no se van a delegar o dejar pasar, que tienen que ver con la salud integral, los derechos del trabajador y todas estas cuestiones que es importantísimo defender y siempre tener muy claras y marcadas. Así que no me esperaba, hace mucho que no nos vemos las caras así, entre tantos, es muy lindo y la verdad estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes, no solo por el trabajo que hacen dentro de la institución, sino por el trabajo que hacen día a día transformando no solo la ciudad, sino toda la Argentina. Así que muchísimas gracias. La actividad en la industria de la construcción se dio un 2,2% mensual en abril, aunque culminó el primer cuatrimestre con un crecimiento acumulado del 70,9% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. En abril, el indicador sintético de la actividad de la construcción, ISAC, aumentó, por otro lado, un 321,3% interanual, un fuerte aumento que en parte se explica por la baja base de comparación por las restricciones de la pandemia en el mismo mes del año 2020. Gerardo Martínez, reelecto en el Grupo Trabajador de la Organización Internacional del Trabajo. El secretario general de la UOCRA y titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, fue reelecto para un sexto mandato en el Grupo Trabajador de la Organización Internacional del Trabajo. La correspondiente elección en ese organismo se realizó en el marco de la actual Conferencia Internacional del Trabajo para el periodo 2021-2024. Martínez obtuvo la mayor cantidad de votos como miembro titular entre los representantes de las y los trabajadores de las Américas y se ubicó entre los dos dirigentes más votados a nivel mundial, acotaron fuentes gremiales. Por su parte, el Consejo Directivo de la CGT expresó su celebración, por lo que definió como un merecido reconocimiento a nuestro secretario de Relaciones Internacionales, el cual destaca tanto su trabajo y dedicación en la defensa de los derechos sociolaborales como su destacada tarea como titular del Comité de Libertad Sindical. El cierre del acto, en el cual se distinguió a los autores de la ley que instituyó el 22 de abril como el Día del Trabajador de la Construcción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo a cargo del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien ponderó el diálogo social y la concertación para solucionar los problemas estructurales de la Argentina y confió en que la ley que reconoce el Día del Trabajador de la Construcción en el ámbito porteño se replicará en todo el país. Los problemas estructurales se resuelven con la concordia, con la concertación, con el entendimiento, con la tolerancia y con el diálogo social. Nosotros, como trabajadores, que somos la demanda, ¿no? Lo que pretendemos que la política, que es un valor sustancial en esta etapa,
de mucha incertidumbre, la política tiene que predicar con el ejemplo y generar una plataforma de encuentro para lograr una concertación política, y de esa concertación política un pacto social con un nuevo contrato social que nos dé la posibilidad de que Argentina no esté viviendo y padeciendo la situación que está padeciendo. Somos conscientes, y en esta oportunidad, al tener 3 legisladores de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, como dijiste, de la capital de la República Argentina, que debemos predicar, por ejemplo, pensamos que más allá de las diferencias que puedan ser de matices, ¿no es cierto?, y de si somos más progresistas o somos más estructurales, lo importante es que haya una mesa, ¿no? El problema es que no tenemos la mesa, y ahí es donde está, qué país queremos, hacia dónde vamos, qué futuro tenemos. Eso es lo que queremos los trabajadores que representamos la demanda. Por supuesto, no somos una voz ausente, es una voz presente, protagonista. Nosotros queremos decir a ustedes 3, ¿no?, que estamos eternamente agradecidos, que reconocemos la decisión de esa mirada que ustedes tuvieron hacia esta actividad, que es importante, hacia nuestros trabajadores. Es cierto que muchas veces nos decían los trabajadores golondrina, hoy somos parte de una base de datos, aplicamos la inteligencia para tener una tarjeta magnetizada con un chip, donde está toda la historia laboral, logramos una ley de jubilación que a los 55 años ya no podemos jubilar por el tema de la fatiga y por la característica que tiene la industria. Bueno, tenemos escuela de formación, de educación, sabemos de qué se trata y sabemos cómo tenemos que actuar en ese ejercicio. Pero en este caso, como sabemos todo eso, también sabemos reconocer y ser agradecidos. Así que les vamos a entregar humildemente unas plaquetas y unos presentes en reconocimiento de todos los trabajadores constructores, porque esta ley que salió aquí en la comisión, como decía, es una provincia más, va a ser algo que se va a repetir en todas las jurisdicciones de nuestro país. Ya los muchachos están trabajando en ese tema, así que bueno, este primer paso que ustedes nos ayudaron a que se transforme en una ley va a tener un efecto en cascada positivo. Así que en base a eso le vamos a hacer entrega de unos presentes. Gerardo Martínez destacó el trabajo tripartito y reclamó construir puentes para conformar una red socioproductiva. El secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo Económico y Social, Gerardo Martínez, destacó el trabajo tripartito institucionalizado de los trabajadores, el gobierno y los empresarios. A su vez, reclamó construir puentes para conformar una nueva red social y productiva sobre la base de la solidaridad. Martínez formuló esos conceptos en un encuentro virtual entre los consejos económico y social de la Argentina y España, en el contexto del seminario Los planes de reconstrucción tras la COVID-19 en Iberoamérica. El rol de los consejos económicos sociales en la recuperación post-pandemia. En ese contexto, Martínez destacó que es preciso poner manos a la obra en la construcción de puentes para conformar una nueva red social y productiva que se base en la solidaridad. Esa construcción de puentes, de vínculos, de relaciones productivas y edificantes es lo que anima al Consejo Económico y Social de la Argentina, puntualizó el dirigente sindical de la UOCRA e integrante del Consejo Económico y Social. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT, recibió a José Pepe Álvarez Suárez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, UGT, y a Cristina Faciabén, titular de la Secretaría Confederal de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras. Ambos forman parte de la comitiva de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en el marco de su visita oficial a la Argentina. También formaron parte del encuentro dirigentes de la CTA,
de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Durante el almuerzo realizado en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, los representantes sindicales compartieron visiones respecto de los efectos de la pandemia a nivel social, laboral y económico, tanto en España, Argentina y el resto del mundo. Además, se trató en particular la situación que está atravesando Colombia y los constantes ataques a los derechos humanos de los trabajadores y de la población en general. Por último, se resaltó la unidad del movimiento obrero, reflejada en la presencia de la representación de las centrales sindicales argentinas. Esto se puso de manifiesto y se remarcó a los fines de visibilizar la unidad de acción del movimiento obrero argentino. Esto fue Con Más Info.